Bienvenidos a todos a nombre de Ecosistema Más Empresa de Ibercaja. Hoy tenemos la suerte además de que nos acompañe pues la Cátedra Sanca, ¿no? Representada a través de sus miembros o parte de sus miembros, y además a unos invitados de excepción que la propia cátedra ha conseguido que hoy podamos estar aquí y compartamos en torno a un conocimiento concreto que es aplicaciones de la nanotecnología al ámbito industrial. Para Ecosistema Más Empresa de Ibercaja, que es un proyecto impulsado por el banco y su fundación, es muy importante acercar cualquier tipo de conocimiento que permita la innovación y la progresión continua de sus empresas. Este proyecto no nace con otra intención que no sea ayudar a las empresas a sobrevivir en el tiempo, y para eso consideramos que la innovación es una de sus palancas fundamentales. También trabajamos la digitalización, la transformación cultural, la diversidad, la sostenibilidad o el emprendimiento. Pero hoy estamos aquí con un objetivo muy concreto, y es conocer un poquito más cómo determinadas tecnologías, en este caso la nanotecnología, puede ser una solución, una alternativa para la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales. Para ello os voy a presentar a Reyes Mayada, que es la profesora e investigadora de la Universidad de Zaragoza y, dependiendo del Departamento de Ingeniería Química y Tecnologías de Medio Ambiente, es miembro del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, de la Universidad de Zaragoza, y directora de la Cátedra Sanca de Nanotecnología. Ella, junto con una serie de invitados que yo simplemente voy a nombrar y que seguro que ella os va a presentar, ¿vale? En este caso tenemos a Miguel Urbichondo, que es profesor del Centro Universitario de la Defensa. Tenemos también a Leire Kibus, que es Marketing Manager de Nuren. Y tenemos también a Neus Sabaté, investigadora en el Instituto Catalán de Investigación y Estudios Avanzados y del Instituto de Microelectrónica de Barcelona, CSIC, y cofundadora además de una spin-off que se llama Fuelium, ¿vale? Para Ecosistema Más Empresa, el emprendimiento y el apoyo a las startups también es una gran vía de introducir la innovación dentro de las organizaciones. Y por último tenemos a Lidia García, que es la persona encargada de investigación y desarrollo en Tecnopackaging, ¿no? Que es una empresa aragonesa que obtuvo un bono de nanotecnología entregado por la propia Cátedra Sanca. Os quiero dar las bienvenidas a todos y agradeceros muchísimo vuestra participación hoy aquí en este webinar o en esta mesa compartida, ¿no? En este Ask Me Experience. Y de verdad que muchísimas gracias, porque desde Ecosistema creemos que la generosidad del compartir, ¿no? La información es la que nos va a llevar a avanzar a todos. Así que nada, a partir de aquí, mi compañera Miren, mi compañera Laura y mi compañera Elga, que también están por aquí con nosotros, cualquier problema, duda o apoyo va a atenderos a través del chat, y por supuesto a los ponentes entiendo que también podréis hacerle y tener un tiempito de debate y de dudas. Reyes, todo tuyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luz. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Luz, por darnos la oportunidad de participar en este ciclo de webinarios de Ecosistema Más Empresa. Cuando nos pusimos en contacto vimos que realmente teníamos muchas cosas en común para compartir y para contar a las empresas, lo cual pues fue un gusto y un placer. Y bueno, y en segundo lugar, pues agradecer a todos los participantes que os hayáis apuntado a este webinario para intentar ver un poco qué es la nanotecnología. Hemos recogido ponentes de distintos ámbitos, desde grandes empresas, empresa de base tecnológica, una spin-off, para que veáis distintos puntos de vista y pues conocer un poco qué es lo que podemos o qué es lo que puede ofrecer la nanotecnología en vuestra empresa, que igual nos lo habéis planteado, pero ya os habéis preguntado que algo podría ser y por eso os habréis apuntado a este webinario. Así que nuevamente gracias por asistir. Bueno, yo en primer lugar, lo que vamos a hacer, queremos que sea participativo y por supuesto que la mayor parte pues venga de vuestro lado, de hacernos preguntas que os surjan a raíz de unas pequeñas presentaciones que vamos a hacer cada uno de los ponentes, pero lo que queremos es sobre todo vuestra participación, pues como os ha dicho Luz, a través del chat o podéis abrir micrófono y hacer preguntas, ¿no? Aquí os ayudarán un poco a coordinar este tema. Para empezar ya con los ponentes, voy a empezar a presentaros a Miguel Urbizondo, que como ha dicho Luz, es profesor en el Centro Universitario para la Defensa y es también investigador en el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón. Tiene un amplio recorrido investigador, ha trabajado en muchos temas y luego pues también dentro de la Cátedra Sanca. Pues la Cátedra Sanca tenemos como objetivo desde promover la investigación
promover y ayudar a esa investigación, pero también el divulgar esa investigación y el divulgar la tecnología al público en general e intentar de alguna manera realizar una transferencia o un inicio de la transferencia de esa investigación a la empresa. Ese es otro de los grandes pilares y dentro de esos pilares se encuentra este webinario que presentamos hoy. Entre las actividades de transferencia tenemos los bonos nanotecnológicos en los que pretendemos que haya un inicio de contacto de la empresa con la nanociencia y con el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón. Y precisamente Miguel Ubizondo es el que coordina estos bonos nanotecnológicos y entonces ha visto distintas empresas que han acudido a nosotros y tiene un punto de vista general de qué es lo que se pide desde el otro lado de la empresa y por eso él es el que os va a hacer ahora mismo pues una introducción un poco a lo que es la nanociencia y la nanotecnología. No vamos a ir a grandes detalles porque aplicaciones hay muchas, pero a los fundamentos y por qué es importante y es una oportunidad y un carro al que os deberíais o pensamos que es interesante que la gente se enganche y nos parece apasionante, ¿no? Entonces, Miguel, cuando quieras, puedes empezar la presentación. Muchas gracias. Gracias, Reyes, por la presentación y gracias a Ibercaja por la oportunidad esta que nos brinda, ¿no? Bueno, voy a probar la presentación, que si todo va bien. A ver, compartir. A ver, yo le voy a dar a lo de compartir normal, o sea, presentar normal, a ver si funciona. ¿Es correcto? ¿Sí? Chachi. Vale, pues nada. Bueno, buenas tardes a todos los asistentes a estas jornadas. Me presento, como bien han dicho, mi nombre es Miguel Ubizondo. Soy profesor del Centro Universitario de Defensa y estoy adscrito dentro del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, donde realizo gran parte de mi investigación. Mi pequeña misión de hoy es hacerles una introducción a la nanociencia y nanotecnología, como bien había dicho Reyes, ¿no? Sin mucho detalle, una visión general, ¿no? Y que vean su posible importancia dentro de la industria y del mundo empresarial. ¿Vale? Ese sería el objetivo. Vamos a ver. La primera cosa que me gustaría comentaros es la diferencia que existe entre ciencia y tecnología. La ciencia se puede entender como los cimientos de un edificio, la base, ¿no? La base, de ahí viene el concepto de investigación básica, no de básica de sencilla, sino de pues, donde se soporta toda la tecnología, ¿no? La ciencia intenta dar explicación para conocer mejor la realidad que nos rodea. En cambio, la tecnología lo que hace es utilizar esa ciencia para construir el edificio que estamos viendo. Es decir, dar soluciones a las necesidades que surjan utilizando la base proporcionada por la ciencia. Son complementarias y la una no puede estar sin la otra, ¿vale? Son imprescindibles ambas. Pero aquí además de sumar a la ciencia y tecnología, sumamos las dimensiones nano, ¿vale? Un nanómetro es la 1000.000.000ª parte de un metro. Dicho así, quizás no diga nada, no diga mucho, vamos, pero es como si compararas una canica, que sería el nanómetro, con el diámetro de la Tierra. Quizás así ya se nota también, o sea, se ve un poquito, ¿no? Mejor la comparativa. En esta transparencia se pretende ahondar aún más en esa comparativa, ¿no? Tienes la hormiga, tienes el pelo, la bacteria, el virus. Nosotros andamos pues por ahí, ¿no? Por el virus, pero un poquito más abajo del virus. Cuando se habla de nanotecnología se refiere a instrumentos donde al menos alguna de sus dimensiones es del orden de nanómetros, es decir, dimensiones similares o inferiores a los virus. Y es en esta dimensión donde ocurre la magia. Todos sabemos cuál es el color del oro. Podríamos decir que es amarillo o dorado, ¿no? Valga la redundancia. Pero si cogemos ese oro y lo hacemos nanométrico, ese color cambia. Se pueden tener colores rojos para tamaños de 20 nanómetros, creo, ahora no me acuerdo muy bien, pero 20 nanómetros por ahí, que se tornan azules para tamaños ligeramente superiores. Esto no solo ocurre con el tamaño. Por ejemplo, los nanobastones que tenemos aquí, o no sé si se ve el cursor, pero bueno, estos que están aquí que ponen nanorods, la traducción es los nanobastones, su relación de aspecto, es decir, que sean más o menos alargados, va a hacer que cambie también su color, de azul a más rojo. Mismos efectos podemos encontrar con el espesor de la capa de las nanocortezas o los nanocells que ponen aquí, o de las nanocajas, ¿no? Este efecto no es nuevo, ¿vale? Ya los antiguos maestros de las catedrales que decoraban las ventanas de esas catedrales con hermosas vidrieras de distintos colores utilizaban este fenómeno, aunque desconocían las razones. Ellos no tenían los microscopios que había ahora pues, para ver esas nanopartículas, ¿no? Los múltiples calentamientos y enfriamientos del vidrio hacían que cambiar los tamaños de los óxidos metálicos que estaban dentro del vidrio y jugando con eso pues podían cambiar los colores de las vidrieras, ¿no?
La inclusión de nanopartículas de óxido, tal y como hacían estos antiguos maestros vidrieros, es una aplicación de la nanotecnología, que se sigue haciendo hoy. Y de hecho, la utilización de nanomateriales, ya sea en forma de estructuras o recubrimientos, supone el grueso de las aplicaciones de la nanotecnología. Aunque también es aplicación de la nanotecnología, por ejemplo, la utilización de una técnica microscópica basada en efecto túnel que nos permita mover átomos de una superficie para formar, yo que sé, una palabra o lo que sea, ¿no? Eso también podría ser una aplicación a la tecnología. Pero como digo, el gran grueso de las aplicaciones nanotecnológicas que nos rodean resulta de la aplicación de nanomateriales a los distintos campos que se desean mejorar. No tendría ninguna objeción. Pensaba que me decían algo. Eso, alguien se ha dejado el micrófono abierto. Estos nanomateriales, que digo, se pueden aplicar de distintas formas, ¿vale? O en polvo en bulk, como sería esto de aquí, es decir, material sintetizado tal cual, o en capa nanoestructurada en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, ancladas a la superficie de aplicación, como sería este caso de aquí, embebidas en fluidos o en sólidos. Estas dos de aquí, las de ancladas a la superficie o suspendidas en fluidos, son las que mayor número de aplicaciones engloban. De hecho, es fácil encontrar ejemplos donde se han utilizado estas técnicas de incorporación. Por ejemplo, algo que nos encontramos fácilmente en el mercado es el recubrimiento de una superficie como una raqueta de tenis con nanotubos de carbono para mejorar sus propiedades mecánicas. O, por ejemplo, encontramos suspensiones líquidas con nanopartículas para aplicaciones bactericidas o hidrófugas, ¿no? Sobre la composición, que tenemos aquí otra gráfica, pues podemos decir que principalmente vamos a encontrar nanopartículas o nanomateriales basados en metales y es la plata y el titanio los más abundantes, ¿no? los más utilizados. O sea, la plata todo el mundo no sabe por qué es, propiedades bactericidas y demás, ¿no? Aquí. Si vemos la progresión de este mercado, podemos apreciar cómo se han pasado de 300 productos ya en el año 2006, pues una aplicación meramente simbólica, ¿no? A un mercado donde es mucho más estable. Tienes productos de hasta más de 9.000 productos, ¿no? O sea, actualmente eso podéis encontrar más de 9.000 productos. Cuyo punto fuerte es la nanotecnología, ¿no? Estas cifras de 300 a 9.000 hacen un mercado más impresionante, ¿no? De hecho, las cifras económicas apoyan esta tendencia y tenemos que tener en cuenta que hablamos de cifras de incremento que tienen lugar en plena crisis económica mundial, ¿vale? O sea que, teniendo en cuenta eso, aún iría mejor, ¿no? Podemos ver cómo en el año 2010 había un mercado de 339.000 millones de dólares, que ha ido creciendo hasta los 4 billones americanos en el año 2018. El crecimiento anual promedio de esta actividad es del 18,2% considerando los años, desde el 16 al 21, ¿vale? En resumen, muy pocas industrias legales en el mundo pueden presumir de un crecimiento similar, ¿vale? Esto es por animar. ¿Vale? Por si queréis curiosear, en la página web de Nanotechnology Products Database, cuya dirección web está aquí, ¿no? En la esquina inferior, podéis encontrar y profundizar más en los distintos productos nanotecnológicos clasificados en distintos sectores, ¿no? Agricultura, automoción, construcción, etc. ¿Vale? De esta misma página web se puede extraer información sobre el número de productos nanotecnológicos por sectores, ¿vale? Se puede ver que todos los sectores tienen sus productos nanotecnológicos o la vista inversa, ¿no? Que la nanotecnología tiene cabida en todos los sectores industriales, ¿vale? También podemos ver cómo los sectores de la cosmética, textil, construcción y medicina se llevan la mayor parte de estos productos nanotecnológicos. Y también podemos ver cómo la plata, otra vez, y el dióxido de titanio son los materiales más utilizados, ¿vale? Eso es algo claro. Dentro de los distintos productos que nos podemos encontrar, me gustaría comentaros algunos así, a modo de ejemplo, ¿no? Empezamos por ¿no? Por los sprays de protección solar transparentes, que a través de nanopartículas de óxido de titanio son capaces de absorber la radiación ultravioleta, pero no tienes sin llegar a ponerte esa capa blanca que parece un guiri, ¿no? Y sin darte tanto agobio, ¿no? Yo lo uso y estoy contentísimo. Además, la de la marca que está ahí puesta, que no vamos a decir, ¿no? El Gore-Tex, por ejemplo, que también tenemos Gore-Tex y estamos hartos de ver Gore-Tex. Una membrana nanoestructurada que tiene un tamaño de poro que permite el paso de la humedad, pero no permite el paso de las gotas de agua. Un impermeable que te transpira, ¿no? Que te transpira la humedad. O, por ejemplo, un spray, este de aquí, el del centro,
para limpiar los cristales que deja un recubrimiento de nanopartículas que aumenta la hidrofobicidad para repeler el agua, algo que, por ejemplo, puede ser muy útil en los parabrisas de los coches, para que se ensucien menos. O la inclusión, que yo creo que más tarde Nurel igual nos cuenta algo de esto, la inclusión dentro de tejidos como el nylon de nanopartículas cargadas con principios activos como aloe vera o cualquier fármaco que se va con el cual se hacen prendas de vestir que hacen que se vayan liberando de forma local esos compuestos en el cuerpo. O una aplicación de las nanopartículas de plata para matar bacterias y evitar el olor en los calcetines. O esas mismas nanopartículas de plata puestas en frigoríficos para mejorar la calidad o la durabilidad de los alimentos. O lo que comentábamos antes, el refuerzo de unos palos de golf con recubrimiento de nanotubos de carbono, pues para que sean mucho mejores. No tengo ni idea de cómo funciona el golf, pero bueno. Y muchos más ejemplos, ¿no? Los 9.000 y pico, esos que podíais ver y que os invito a verlos porque es bastante curioso, ¿no? No hay duda de que este mercado es muy interesante y con futuro, ¿vale? Pero ¿en qué lugar se encuentra nuestro país en el desarrollo de productos nanotecnológicos? En esta gráfica se muestra el número de productos nanotecnológicos frente a diferentes países, ¿vale? Aquí tenéis Estados Unidos, China, Alemania, demás, ¿no? Vemos como Estados Unidos presenta casi el 30% de todos los productos registrados en la base de datos que os comentaba anteriormente de la página web. Luego seguidamente tienes a China y Alemania, que juntos suponen un 14% del mercado. No he encontrado datos concretos de España, pero podemos decir que no tiene un peso muy importante en este ámbito. Pero ¿por qué no lo tiene? ¿No les interesa a las empresas desarrollar este tipo de productos? ¿Nos falta la tecnología? ¿Vale? Lo que yo observo, y es algo que yo creo que observamos, ¿no? Podríamos decir lo que observamos, es que los productos basados en nanotecnología aportan un valor añadido muy importante a lo que se vende, que existe una demanda importante, que va creciendo año a año y que cada vez el mercado entiende y adapta mejor estos productos. Cada vez tenemos menos miedo a las cosas nano, ¿vale? Entonces, ¿qué necesito para colocar a España un poquito mejor en ese ranking que acabamos de ver? Necesito primero que tu empresa tenga la necesidad o el problema concreto que la nanotecnología te pueda ayudar a solucionar. Si tú tienes una empresa que estás contentísimo con lo que vendes y no lo necesitas, pues nada. Pero este es el primer paso, ¿no? Que tengas la necesidad. Luego necesitas un alto grado de especialización de tu gente, ¿no? Que tu gente esté especializada y además que tengas equipos para trabajar en nanotecnología. En ese aspecto, el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón y, junto, imprescindible, con el Laboratorio de Microscopías Avanzadas, te pueden ayudar. Y por último, por supuesto, el dinero, el maldito dinero, ¿no? Que Ibercaja os puede ayudar, pero nosotros también os podemos aportar o echar una manilla en esto, ¿vale? Sobre el INMA y el LMA, deciros que el INMA es un instituto de investigación mixto entre UNIZAR y el CSIC de recientísima creación, el 17 de julio del año 2020, ¿vale? O sea, hace nada, ¿vale? Se dedica a la investigación básica y aplicada a la nanociencia y nanotecnología, ¿vale? Tanto básica como aplicada, ¿vale? O sea, cuando vengáis a hablar con nosotros entenderemos, ¿vale? No solo somos locos científicos, sino que también tenemos la visión de la aplicación, ¿no? Está formada o tenemos como 290 investigadores. Y un dato para que veáis el dinero, una especie de magnitud, ¿no? de dinero que manejamos. Actualmente en el año 2020 tenemos en proyectos activos de la Unión Europea unos 20 millones de euros, ¿vale? Y lo que os digo, esto complementado y de la mano con el Laboratorio de Microscopías Avanzadas, que es una instalación científico singular. Quiere decir que cualquier científico nacional puede solicitar su uso, con más de 20 millones de euros en equipamiento y la mayor concentración de instrumentos de caracterización de alta gama en el sur de Europa. ¿Vale? Aquí os he puesto el Titán, que es como los más famosos, los dos titanes, los dos microscopios electrónicos con los cuales puedes ver átomos. Y las bolitas esas que se ven son átomos, ¿vale? O sea, para que veas. Y lo mejor de todo, que está aquí al lado, que estamos aquí al lado, que estamos cerquita. Y referente a lo del dinero que hablábamos antes, pues deciros que existen o que tenemos unos bonos que se llaman bonos Nanotech, unos bonos de 5.000 euros en consultoría técnica, servicio de microscopía, etcétera, que te pueden ayudar a afrontar un problema concreto o iniciar tu andadura en el mundo de la nanotecnología como un primer paso, ¿vale? No te atreves, no sé qué, bueno, pues te podemos dar esa ayuda, ¿vale?
Eso sí, muy importante. Cualquier empresa puede solicitarlo. Y si estás interesado, lo único que tienes que hacer es mandar un email a la dirección de email que está ahí en la pantalla diciendo que estáis interesados y ya os comentaremos los pasos que hay que seguir para poder solicitarlo. ¿Vale? Yo os animo a eso, que así arrancáis y en este mundo tan excitante, ¿no? Y sin más, pues no sé si es muy largo o no, pero bueno, muchas gracias por su atención a todos. Muchas gracias, Miguel. Yo creo que ha sido un poco ahí, pues eso, un poco al grano para daros las pinceladas y tener unos números globales de la importancia de la nanotecnología. Y luego también yo creo que algo muy importante, la magia de la nanotecnología. Hay cosas que pensamos que no pueden ocurrir y sin embargo, pues cuando nos acercamos a ese mundo tan pequeño, pues las propiedades nuevas nos pueden llegar a sorprender. Como os decía, tenemos otros 3 ponentes para la mesa redonda. Entonces, si os parece, os he dicho que los 3 ponentes son desde una spin-off, una empresa de base tecnológica y una empresa más grande, como puede ser Nurel y el Grupo Sanca. Entonces, voy a ir de orden de lo pequeño hacia lo grande, si os parece, y os voy a ir presentando una a una y luego irán haciendo a continuación que vayan haciendo su presentación. Entonces, en primer lugar, os voy a presentar a Neus Sabaté. Neus es profesor y CREA en el Instituto de Microelectrónica de Barcelona. Ella es física, estudió física en la Universidad de Barcelona, luego se doctoró allí en el Instituto de Microelectrónica de Barcelona. Realizó, pues como solemos hacer los investigadores, realizó varias estancias postdoctorales, estuvo en Toulouse, estuvo en Alemania, en Berlín, también en Barcelona como estancia postdoctoral, y cuando se volvió a reincorporar al Instituto de Microelectrónica de Barcelona, pues empezó a estudiar pilas de combustible microfabricadas y después obtuvo una beca o un proyecto ERC, que son unos prestigiosos proyectos que concede la Unión Europea. Para que os hagáis una idea, la tasa de éxito, no sé dónde está ahora, pero por debajo del 5%, pero te dan un dinero a la persona y el proyecto que la persona quiere desarrollar en un ámbito totalmente novedoso. Ese es un poco también el espíritu de Neus, que seguro que os contagia con la fuerza que tiene. Y bueno, después de eso también ella es cofundadora de la empresa spin-off Fuelium, y que bueno, nos va a presentar ahora ella su empresa. Y pues Neus, si te parece, puedes comenzar con tu presentación y luego iremos a la siguiente y a la siguiente. ¿De acuerdo? Bien, muchas gracias. Y se me había olvidado, muy importante, este año 2020 Neus recibió el premio de física de la Real Sociedad Española de Física, o sea que no estamos hablando con cualquiera. No solo es emprendedora, sino que además es una gran científica. Bueno, gracias. De esto hay una anécdota muy divertida, porque cuando yo terminé la carrera de física lo hice con notas muy modestas, y aunque tenía mucha curiosidad y muchas ganas de hacer ciencia, se me dijo que no valía para ello, ¿no? Porque no tenía la nota para una beca de doctorado, digamos, ¿no? Entonces me dio mucha satisfacción cuando la misma Real Sociedad de Física años después me da un premio como física, lo cual me parece muy bien. Que la vida final, ¿no? Si la sigues, pues sí, la consigues y tiene mucha... Bueno, a mí fue muy gracioso recibir el premio en física por hacer algo de química, como veréis ahora, ¿no? También a ver si... voy a ver si me deja compartir, como antes hemos probado y la cosa estaba bien, ¿lo veis? Sí. Vale, a ver ahora también lo del formato a ver si se me mueve la cosa. Decir 2 cosas, una que, a ver, me hace caso, ¿no? Ahora no te hace caso. Ya, es que esto salía en directo. A ver, ahora parece, sí, perfecto. A ver, sí, bien, pues decir 2 cosas. Primero que yo emprendo cuando no soy profesora de investigación, esto me vino después y yo creo que a consecuencia. Yo fui investigadora de Ramón y Cajal durante 5 años más 2, porque en ese momento el gobierno, que creo que es una tónica general ahora, estamos siempre en crisis, ¿no? En este país, pues decide que no sacamos plazas en el CSIC
y por tanto pues la promesa, ¿no?, de una buena plaza cuando acabas el periodo de Ramón y Cajal y tienes una acreditación y todo te va bien, pues en ese momento se me cierran las puertas y como ya estaba muy decidida a hacer cosas muy aplicadas y que pudieran saltar al mercado, pues decido yo misma acompañar a mis baterías hacia allí, ¿no? Y fue en el tiempo de descuento que pido una beca IRC con 2 millones de euros y con el arrojo que llevaba y la carrera que llevaba y que ya no me importaba nada en la vida porque ya me iba al mundo empresarial, que me estaba encantando, digamos, los cursos que estaba haciendo y el entorno empresarial en Barcelona. Y en el tiempo de descuento me dan 2 millones de euros para realizar cosas muy locas en el laboratorio. Entonces, cuando volví a la investigación, pero digamos que mi camino era emprender. A partir de aquí, pues me convierto en profesora y, bueno, y la cosa me va muy bien. Pero digamos que yo antes de todo, pues fui emprendedora, ¿no?, antes de volver a la ciencia. Y ya veremos si continuaré aquí o volveré a saltar definitivamente, porque realmente montar una empresa es una aventura, si sale bien, es una aventura muy gratificante. Otro disclaimer es que mis baterías llevan un poco de nano, porque llevan un poco de grafeno, pero digamos que está ahí escondido, es el catalizador. Pero no voy a hablar de ello, sino que un poco de qué hacemos y de dónde partió la idea de la empresa. Bueno, pues este es mi pequeño grupo de investigación. Estoy con Juan Pablo Esquivel, él es científico titular del RSIC y estamos aquí en Barcelona, en el campus de la Autónoma, a 30 kilómetros del centro, y tenemos una sala blanca. Somos conocidos por ello, porque tenemos una sala blanca y trabajamos pues, en micro y nanotecnologías. Lo curioso es que, digamos, mi producto pues, está muy poco relacionado con esas tecnologías, como veréis, está relacionado con el papel. Y parte, lo hago muy breve porque me pidieron que fuera 5 minutos, parte de esta idea, ¿no? Yo estaba trabajando en pilas de combustible, estaba trabajando ya en hacer energía a partir de la glucosa y de fluidos biológicos. Y de pronto me quedo embarazada en mi segundo hijo y me compro un test de embarazo digital. Y me doy cuenta que cuando lo acabo de utilizar, pues las instrucciones del fabricante, que están muy pequeñitas, al final de una gran hoja de instrucciones ponía que lo tenías que llevar a un punto de reciclaje electrónico, sacándole primero la batería. Y lo intenté con el cuchillo de casa, luego me lo traje al laboratorio, Juan Pablo me ayudó, que es el ingeniero del grupo, y me di cuenta que no era tan fácil sacar la batería y que además seguramente yo era la única persona que lo hacía. Yo pensé, esto lo echa la gente a la basura y seguro que, bueno, que contamina. Y es aquí donde salía un poco la idea de lo que estaba llevando a cabo en la investigación. Digo, yo veo que esto lo puedo solucionar, ¿no? Yo creo que podríamos hacer una pila que se alimentara de orina. En ese momento yo trabajaba con sangre, pero pensé, con orina lo podemos hacer y que saque la energía de la orina, de manera que pues, para un test de 3 minutos podamos tener energía y sacar la pila de botón. Y es aquí cuando empiezo a pensar la utilidad de estos productos de un solo uso, ¿no?, en el que el fabricante tiene en cuenta más el precio y el funcionamiento y para nada se fija en el ciclo de vida, ¿no?, en cómo va a acabar este producto una vez lo utilices. No hay regulación, por tanto le da un poco igual. Él pone aquí el símbolo, llévalo al punto verde para que lo recicle alguien que no soy yo y se despreocupa, ¿no? Y dije, bueno, pues creo que como científica puedo dar respuesta a este problema y anticiparme. Entonces, si abres el test, te encuentras esto. Hay millones de cosas aquí. Hay un procesador, hay circuitos y está la famosa pila de botón, ¿no? Y si lo haces bien y quieres ser ecológico, pues lo que tendrías que hacer es separar el plástico en el bote del plástico. Tendrías que llevar la batería a un punto de estos de reciclaje de baterías. También hay en supermercados así, pero tienes que buscarlo. Y tienes que llevar el resto, que es la electrónica, tienes que llevar pues, a punto verde donde reciclan, ¿no?, electrónica. Esto, bueno, no sé, aquí si estás en Barcelona está bien, pero si estás en Vilassar-Amunt, yo creo que en un pueblo pues lo tienes como más complicado, ¿no? Y bueno, entonces pensé, voy a preocuparme de la batería. Y me di cuenta de esto, de que las baterías, las de botón, pues siguen un ciclo que se llama lineal. Es decir, se fabrican en China a un coste muy bajo, de céntimos, se llevan en barcos y se distribuyen a lo largo de todo el mundo con una huella de carbono enorme. Las usamos nosotros, si las ponemos en un mando de la tele, en un glucómetro, en algún aparatito de estos, yo qué sé, un mando no sé, de la puerta del garaje, pues las usamos hasta el final y cuando se gastan pues las llevamos. Teóricamente tendríamos que llegar al punto de reciclaje, donde las llevan después a una planta de reciclaje mayor, donde se gasta un montón de energía para separar los componentes, porque hay acero, hay electrolitos, bueno, es un follón, ¿no? Esto si todo va bien, o sea, yo no voy a de carbono muy grande si todo va bien. Y si no lo hay, que el 70% de baterías, como veis aquí, no se reciclan, pues se tiran a la basura, normal, la de casa. Y eso acaba en un vertedero donde se quema y por tanto todos los componentes de esas baterías van al suelo y emiten gases y bueno, básicamente es un follón, ¿no? Bueno, entonces pues eso, dije, vamos a ver si podemos cambiar el paradigma, ¿por qué no podemos, ya que hablamos de economía circular? Claro, hace 5 años nadie hablaba de eso, nosotros empezamos a hablar de economía circular y vamos a ver si podemos cambiar al menos estas baterías pequeñitas para dispositivos de solo uso,
podemos cambiar un poquito la manera de pensar. Vamos a pensar si podemos cambiar de construir las baterías y fijarnos muy bien en los materiales que usamos para fabricarlas, en los procesos también que usamos, que sean de baja temperatura, que no sean muy contaminantes. Vamos a diseñarlas para el uso. Vamos a hacer un cambio. Ahora mismo los dispositivos se fabrican en torno a cómo es la batería. Pues vamos a hacer al revés. Vamos a diseñar una batería para, ¿no? muy tailored, que se llama, ¿no? Adaptada al uso al cual va a servir. Y al final vamos a fijarnos qué va a pasar con ella cuando se acabe su vida útil, ¿no? Y bueno, y con eso, pues como venía del test de embarazo, pues me fijé en lo que había aquí dentro del test de embarazo y me di cuenta, pues eso, que es la tira de papel, donde están los anticuerpos que detectan la proteína del embarazo, perdón, la hormona. Y dije, bueno, pues ¿por qué no continuamos esta tira de papel y le ponemos encima unos electrodos, donde se hallan las reacciones redox típicas de una batería, en este caso con materiales benignos, y así cuando, digamos que cuando acabe de utilizarse se impregnará de orina, y cuando acabe de utilizarse el test, esta pila tan benigna se podrá tirar junto con el test a la basura. Esto, bueno, como yo era en ese momento científica, pues bueno, lo publicamos, pedía patente, evidentemente, y ahí empezó un poco la historia. Primero dentro de un programa de emprendeduría local que se llama Barcelona Activa, y luego más adelante, ayudados por Repsol, al cual me presenté con la idea de un trocito de papel, cuando ellos lo que buscaban eran turbinas, megavatios, ¿no? Y plantas solares. Y yo me presenté con mi trocito de papel y curiosamente fui pasando fases y supongo que porque bueno, estaba muy convencido de la propuesta de valor. Y sí, acabamos incubados en la Fundación Repsol. Esto nos dio un dinero de base que juntamos también con la inversión de los propios fundadores, que somos nosotros tres, Juan Pablo, que es investigador conmigo, y Sergi, que es del mundo del diagnóstico. Él venía lo conocí en un programa de emprendeduría, por eso es tan bueno hacer este tipo de sesiones y este tipo de programas, porque conoces a gente complementaria, y él venía del mundo del diagnóstico en Inglaterra y le interesó mucho la idea y desde el principio se involucró a ayudarnos en el plan de negocio, a ver cómo estaba el mercado del diagnóstico, qué compañías podían ser las que adquirirían esta batería. Y bueno, y aquí fuimos pues a montar la historia, ¿no? Y bueno, apalancados un poco en Repsol y después en alguna ayuda pública, ya digo, fondos propios nuestros y alguna ayuda de capital semilla de la Unión Europea, pues fundamos Fuelli hace ya 5 años. Y básicamente es esto, la proposición de valor que hicimos, pues fue esa, ¿no? Unas baterías de papel que tenían unos electrodos muy sencillos, base carbono, con catalizadores benignos, nanotecnológicos, no voy a explicar cuáles porque es un poco la parte del secreto de nuestra pila. Y bueno, pues esta pila se mantiene dormida hasta que se moja con un fluido biológico y nos da energía para una cierta aplicación. La idea es que la podemos adaptar y dimensionar tanto a nivel de potencia como a nivel de durabilidad, ¿no? Siempre dentro de las horas, minutos, horas, ¿no? En función de la aplicación. Y bueno, pues aquí está un poco lo que hicimos, fue básicamente hacerla robusta para que se pudiera activar con todo diferente tipo de fluidos que pudieran interesar a los clientes. Y bueno, y acabar con unas baterías que se fabricaban en rollo, con unos procesos muy afines a lo que se utiliza para fabricar los test de diagnóstico de embarazo y más, ¿no? Usamos las mismas máquinas, los mismos dispensadores. Y acabamos con un producto que tenía pues, una formato de carta, ¿no? De tira o de rollo. Claro, esto está muy bien, saltar al mercado y que alguien te lo compre pues es más complicado, ¿no? Pero bueno, actualmente decir que después de 5 años hemos entrado no en el mercado diagnóstico, que vimos que había una gran barrera de entrada y de momento la regulación no les obliga realmente a ser ecológicos y por tanto hasta que no haya una regulación que les obligue, nosotros tenemos, ¿no? Por regulación, normativas de clínicas, tenemos un poco de problema. Y en cambio hemos recibido clientes del sector del Internet of Things, o sea, hemos hecho cosas para monitorización ambiental. Aquí veis que hemos cambiado, no sé si veis la foto, arriba están las típicas láminas, las típicas pilas laminares, y nos atrevimos a solucionar problemas como, por ejemplo, un dispositivo que iba a monitorizar en el campo y tenía que durar un mes y después desaparecer y degradarse. Es como este mamotreto así de color rectangular que veis aquí, que tiene parte de corcho. Y pudimos hacerlo con el cliente, entonces bueno, pues nos pagaron el desarrollo y pudimos fabricar una pila biodegradable que dura un mes. Y después tenemos otros formatos como pila de botón. Estamos trabajando con el sector del packaging para poder hacer una pila que siga el ciclo de vida del cartón y por tanto pueda alimentar algún tipo de dispositivo, de sensor y luego seguir la vida útil del cartón. Y tenemos un cliente en Corea que nos ha querido para implementar estas pilas en mascarillas cosméticas, para hacer iontoforesis y permitir una mejor penetración de los cosméticos. O sea que empezamos con una idea, ¿no? muy científica de voy a salvar el mundo
haciendo más sostenible los test de embarazo y al final, bueno, pivotando y haciendo un poquito de mercado y, bueno, haciendo visibles, hemos conseguido ser sostenibles económicamente pues, en clientes que no nos esperábamos, ¿no? Y por lo tanto ahora estamos mucho más abiertos pues, a solucionar. Nuestro modelo de negocio, pues básicamente como tenemos este core científico, es hacer custom made. O sea, ven con tu idea, tienes qué necesidades energéticas tienes y nosotros queremos una batería a medida, ¿no? Claro, si las que tenemos te sirve, pues mejor, ¿no? Porque entonces ya es directamente venderla y sin tener que desarrollar nada, ¿no? Pero aún así, pues estamos muy abiertos como digo, a estos campos de aplicación y bueno, y esperamos seguir creciendo. De momento somos 10. Pequeña spin-off, ya queremos, nuestro objetivo es aumentar el mercado y convertirnos en una SME, ¿no? Una empresa de verdad. Porque esto de ser siempre spin-off durante 5 años, pues ya digamos que es una fase que ya hemos quemado y bueno, esperemos que ya veremos, ¿no? Y nada, pues muchas gracias y esto es un poco la aventura de Feli. Muchas gracias, Neus. Bueno, pues como veis, bueno, a mí el proyecto y la empresa de Neus me encanta. Como os decía, esta es la magia. Es algo que quién pensaría que un papel podría hacer de pila y que fuera biodegradable, pues sí es posible, ¿no? Si queréis, si tenéis alguna pregunta ahora de lo que ha expuesto Neus, porque no se os vaya de la cabeza, si queréis podéis preguntar ahora, aunque luego en la mesa redonda pues plantearemos temas un poco más generales o algo sobre el emprendimiento o algo que tengáis de dudas ahora. Como os han dicho, podéis escribirlos a través del chat. Entonces, pues si alguien se anima a alguna pregunta. Está todo muy claro. No sé, las dejo todo clarísimo. No sé. Alguien del sector del packaging que piense en poner ahí que necesite una pila para dar algún tipo de dispositivo, algún tipo de sensor para hacer un seguimiento de la temperatura, de las condiciones de oxígeno. Hay muchas cosas, ¿no?, que se pueden ocurrir. O ya se queda en secreto patente. No sé si me tengo que dar por aludida en ese sentido. Bueno, luego ya llegaremos. Luego si quieres. Sí, si lo pensáis, que sea con material degradable de Nurel, ¿vale? Para que así se pueda el packaging biodegradable y con la pila. Y es todo es súper ecológico, sí, la verdad es que sí. Es un poco la idea que iba a decir, digo, claro, se ha pensado para packaging como ha indicado para cartón, ¿no? Para no contaminar flujos, que está muy bien diseñado, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, hay también otros sectores, ¿no?, que utilizan en este caso, como luego veremos, los materiales biobasados y biodegradables de plásticos y bueno, pues que también necesitan sus sensores y esas aplicaciones iniciales que empezasteis con las enzimas de temas tóxicos, ¿no?, para alergias, para un montón de sensórica que hace falta, ¿no? Y toxicidad y cómo se van degradando los alimentos, ¿no? Para si están buenos, están malos, eso es lo que decía, es la fruta, todo eso, pues bueno, desde luego tienen campo de aplicación un montón. Y eso de que hayáis hecho una pila que se descompone por completo en un mes, me parece, vamos, una auténtica barbaridad, una pasada. La verdad que enhorabuena porque es bueno, un lujo tenerte aquí y ver lo que estáis haciendo, la verdad. Enhorabuena. Bueno, pues sí, de momento alguien del público se anima. Bueno, pues si no os animáis, pasamos a otra empresa, ¿no? Como hemos dicho, Tecnopackaging, como una empresa de base tecnológica. Tenemos a Lidia. Lidia es la directora de I+D+I en Tecnopackaging. Es ingeniera industrial por la Universidad de Zaragoza. Luego realizó un máster en ingeniería biomédica y está a punto de ser doctora próximamente. Su experiencia está basada en el procesamiento de materiales de base biológica y os va a contar parte de ello. Es coordinadora de proyectos europeos como una de las herramientas en las que pues, la empresa puede seguir avanzando y pues también está en el consorcio europeo de empresas biobasadas y ella os va a contar un poco, imaginario, ¿no?, sobre la empresa. Vale, os he silenciado a todos. Reyes, si te puedes volver a activar el micro, que yo creo que había un micro por ahí. Vale. Genial, gracias. Gracias, miren, sí. Nada.
Había por ahí una moto, sí. Bueno, pues como os decía, Lidia nos va a presentar Tecnopackaging y nos va a poner ejemplos en la empresa de materiales, de nanomateriales y de nanomateriales biobasados, que a ver, también nos pueden inspirar en otras aplicaciones. Cuando quieras, Lidia. Ahí, ahora que estaba silenciada, sí que nos ha silenciado a todos, es verdad, se lo ha dicho, digo, estoy hablando sola. Muchas gracias, Reyes. Pues sí, os voy a contar un poquito qué es lo que hacemos en Tecnopackaging y la trayectoria que llevamos, un poco la tipología, pues eso, de líneas de desarrollo, innovación, más que investigación, como veréis, porque al final es todo mucho más aplicado, como bien habéis indicado desde el inicio de las ponencias. Y bueno, al final pues somos una spin-off de base tecnológica, como habéis indicado, que salió del Centro Tecnológico ITIP en el 2010 y bueno, que al final se pensó como un vehículo, ¿no? Para de alguna manera, pues desarrollos propios que se hacían en la casa, ser capaces de llevarlos a mercado. Y bueno, y luego poco a poco pues ya se fue separando un poquito ya de lo que era ITIP y aunque mantenemos muy buena relación, pues bueno, ya es su empresa independiente, ¿no? Con sus productos, sus líneas de investigación y estrategia propias y es un poquito lo que os voy a enseñar hoy. A ver si me deja pasar. Ahora, vale. Bueno, esto es un poquito lo que os he contado. Estamos aquí en Zaragoza. Ahora mismo estamos unos 40 personas entre investigadores y técnicos, ¿no? Y la plantilla en global. Trabajamos para más de 80 clientes. Hacemos grandes inversiones en equipos porque consideramos que es la forma precisamente de poder avanzar en estas líneas que trabajamos tan disruptivas, ¿no? Tan innovadoras. Y bueno, pues estamos en un retorno anual de unos 2,2, 2,5 millones de euros. Como os comentaba, nuestra estrategia, pues nos apoyamos mucho en el desarrollo de materiales. En este caso, trabajamos con plásticos. La empresa comenzó además en sus líneas iniciales como una empresa que se dedicaba a la producción de master batch de granzas desarrolladas o personalizadas para diferentes sectores. Inicialmente trabajábamos con polímeros técnicos y utilizábamos sobre todo pues nanopartículas de carbono, nanoarcillas, los componentes que comentabais de nanopartículas de plata, por ejemplo, pues para lanzar los primeros desarrollos y poco a poco ya en el 2013 nos fuimos metiendo en el mundillo de los biopolímeros. Nuestro primer proyecto europeo empezó con lo que se llaman los polihidroxialcanoatos, los PHAs, y bueno, pues empezamos a desarrollar ya materiales más específicos para aplicaciones con esta tipología de materiales, ¿no? Que fueran procedentes de biomasa y que otros pudieran ser biodegradables o en líneas de reciclabilidad, pero bueno, ahí pues se nos abrió un campo bastante amplio. Luego también todos estos materiales obviamente van enfocados al final a un fin, ¿no? Una aplicación concreta. Entonces, bueno, pues desarrollamos producto en diferentes tecnologías de fabricación de plástico que os enseñaré ahora para el señor principalmente del packaging, en alimentación, en cosmética, pero también hacemos otras aplicaciones en el sector de la agricultura, por ejemplo, trabajamos bastante, y otras también temáticas más industriales que pueden ser un poquito más transversales, desde bueno, pues, piezas para automoción, ahora nos hemos metido un poquito a hacer algunos temas también en temas de electrónica, y bueno, pues al final digamos que tocamos multisectores, ¿no? Y tenemos en el equipo gente que es capaz de hacer esos diseños de producto, que es capaz de hacer pues, bueno, también diseños de molde, de utillajes para las piezas, para los distintos procesos, adaptar también los materiales a cada uno de los procesos y obtener al final un producto que podamos llevar al mercado. En ese sentido, pues en cuanto a los materiales, trabajamos habitualmente mucho el tema de propiedades mecánicas, estabilidad química, térmica, la procesabilidad en sí en cada uno de los distintos tecnologías. Y luego, pues como os decía, nos hemos centrado mucho en un pilar muy fuerte en estudiar sostenibilidad, valorizar recursos, trabajar mucho en el fin de vida, de cómo van a ser procesados esos materiales. Y recientemente también, pues bueno, le hemos querido dar concretamente a esa parte más de biopolímeros unos estudios un poco más enfocados a propiedades estéticas para que tengan pues, bueno, una mayor aceptación. Y ahí también hemos utilizado algunas cositas de nanotecnología. Entonces, pues bueno, ahora os contaré un poquito en detalle los proyectos. Esto es un poquito lo que os he comentado, que trabajamos los materiales a la carta con productos funcionales, cada vez más sostenibles.
y que podemos validar en distintas aplicaciones industriales. Como tecnologías, pues al final estamos trabajando con tecnologías de procesado de plásticos, que podamos entender lo que sería la parte de extrusion compounding, es la que utilizamos para hacer esas mezclas de materiales y desarrollar esas formulaciones específicas. Al final pues consiste en mezclar diferentes matrices poliméricas, diferentes aditivos y bueno, pues al final hacer materiales un poco a la carta, ¿no? Y luego ya pues podemos, si queremos ir ya a pieza final, pues trabajamos con distintos volúmenes en máquinas de inyección, en distintas también tecnologías de soplado de pieza hueca para hacer, por ejemplo, botellas, en el soplado de film, que os decía antes también que teníamos productos en la agricultura, en el termoconformado, pues por ejemplo, en algunos casos para hacer algunas tipologías de bandejas, de vasos, y también recientemente, ya desde el 2017 o así, empezamos a trabajar en granjas específicas para la impresión 3D. Y esto es un poco lo que os comentaba, al final aunque somos empresa base tecnológica y han empezado muy bien las ponencias, ¿no? Nos ayudamos mucho de nuestro entorno. Ha habido algo que habéis comentado, yo creo que ha sido tú, Reyes, al inicio, que la colaboración y el compartir la información, nuestra cooperación es fundamental y al final, pues bueno, necesitas nutrirte un poco, ¿no? de otras perspectivas y de otros desarrollos que te completen, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, nos apoyamos mucho en las universidades, en los centros tecnológicos para poder hacer esa investigación más básica y luego pues ser capaces de transformarlo pues eso, en una tecnología, en un producto que pueda industrializarse, ¿no? y dar un servicio y un producto final y resolver también problemas de nuestros clientes que, bueno, pues son de, como podéis ver, de distinta índole, ¿no? Pues del sector de la alimentación, del sector de la automoción, construcción, bueno, al final, como os decía, somos bastante polivalentes. Has apuntado bien en el tema inicial, bueno, con el tema de los proyectos europeos. Nos mantenemos bastante activos porque consideramos que es una forma de estar pues, conectados ya a nivel europeo, ¿no? o internacional y de estar en la vanguardia un poco en las líneas estratégicas que creemos que tenemos que trabajar. Por supuesto, nosotros de manera independiente o también con cooperación con otras empresas y para sacar nuestros productos en interno trabajamos ciertas líneas estratégicas, pero bueno, que es un poco más enfocado a producto más comercial. Entonces, cuando queremos ampliar conocimiento y ampliar pruebas y ver potencial de nuevos materiales o de nuevas aplicaciones, pues bueno, nos nutrimos mucho de la participación en proyectos europeos y aquí, pues bueno, podéis ver en los que hemos trabajado en lo que ha sido prácticamente el programa de Horizonte 2020, porque excepto el Eurofa, que fue ese primero que os he dicho que nos abrió el mundo de los biopolímeros, que era el séptimo programa marco, pues los demás están enmarcados en esta temática y hay un poco de todo. Voy a coger casos muy concretos para comentar un poquito los desarrollos en tecnología, pero bueno, ya os podéis hacer una idea. Vemos por ahí piezas impresas en 3D con diferentes materiales, vemos filamentos de impresión 3D, vemos plásticos en bobinas, en packaging, que es un poco hacia lo que os quería comentar en el día de hoy. Hay una línea que llevamos trabajando desde el 2015 con un proyecto que estaba basada en desarrollar, bueno, utilizar adhesivos con un consorcio que se desarrollaban para el packaging multicapa, en el cual se introducían nanopartículas de celulosa para mejorar las propiedades barrera. Era un proyecto de muy alto TRL, este sí que se llevó hasta lo que es un TRL 9, la escala que se utiliza normalmente es del 1, que es el más básico, al 9, que es ya comercialización, y este proyecto se enmarcaba, digamos, en TRL 7-9, o sea, ya prácticamente a mercado. Y ahí sí que hicimos, bueno, pues producto interesante para conseguir darle a ese adhesivo, además de que uniera diferentes resinas que de manera natural pues no se iban a unir para productos en packaging, pues tuvieran las propiedades barrera. Y más recientemente hemos querido trabajar en otro proyecto y dar un pasito más allá, y es con este problema de la sostenibilidad, está muy bien conseguir y mantener y mejorar las propiedades barrera, pero es necesario también que esas capas de resinas, materiales multicapa que utilizamos en el packaging sobre todo, pues podamos separarlas de alguna manera. Es un problema hoy en día, ¿no? El que llegue un plástico, nosotros al final nos desentendemos un poco, como bien decíais, lo tiramos en el contenedor y luego al reciclador ahí se apañará. Y la realidad es que, bueno, que cuando se mezclan diferentes polímeros con familias de polímeros con características tan distintas, pues bueno, no todos llevan la misma vía y no se pueden reciclar, al final se contaminan, al final, bueno, se incinera y poco más, ¿no? Entonces
queríamos trabajar en esa separación de esos polímeros, de esas capas, para que un reciclador luego pues, las pueda volver a reutilizar, que los polipropilenos vayan con los polipropilenos, los PETs con los PETs, los polietilenos con los polietilenos. Y en ese sentido, pues bueno, trabajamos en un consorcio en el que trabajamos con química termorreversible, con reacciones termorreversibles, de tal manera que el adhesivo nos va a ayudar no solamente a mejorar propiedades barrera gracias a incluir pequeñas nanopartículas. En este caso, una de las nanopartículas que utilizamos en el adhesivo son óxidos de grafeno, sino que además esos óxidos de grafeno nos van a hacer, digamos, de agentes locales que nos van a ayudar como digo, es un proceso termorreversible, cuando apliquemos temperatura, a localizar el calor y a que esas capas que a temperatura normal de trabajo están unidas se separen. Entonces, nos estamos basando de partículas nano para que nos ayuden no solamente a mejorar propiedades barreras, sino que nos ayuden al fin de vida. Y bueno, ahí se he puesto un ejemplito de una pequeña gráfica en la que se puede ver con un 0,5% de material en peso dentro del adhesivo, que es muy poquito además el adhesivo que se pone dentro del multicapa, pues bueno, que somos capaces de conseguir resultados muy buenos en la reversibilidad de los materiales. Y otra de las líneas en las que estamos trabajando también con nanopartículas y que comentaba que igual son más novedosas es el tema de las propiedades estéticas. Y aquí, pues bueno, empezamos trabajando en el proyecto Bárbara, que al final, pues bueno, teníamos que integrar de residuos agro, digamos, de la piel de la granada. Ahí trabajábamos con fábricas que se dedican un poco al tema de los zumos y de de alimentos derivados. De restos del brócoli, de restos de la piel de limón, de la cáscara de la almendra, pues bueno, de alguna forma cómo podíamos valorizar todos esos subproductos de la alimentación y integrarlos en materiales técnicos que nos permitían obtener nuevas aplicaciones por impresión 3D. Y trabajábamos tanto para el sector construcción como para el sector automoción. El sector automoción estaba muy interesado en conseguir colorantes naturales, al final materiales biobasados, que aguanten sus requisitos y que además, bueno, ellos puedan vender, ¿no?, un plus en lo que son los aditivos de color, incluso los aromas que se puedan integrar. En este caso trabajábamos con los aceites esenciales del limón para personalizar, digamos, el coche del mañana, ¿no? Ellos pensaban también mucho en el vehículo eléctrico, pues bueno, el poder darle un poco ese plus. Y bueno, pues uno de los ejemplos que se trabajaban con nanopartículas en este caso era para proteger o encapsular o anclar de alguna manera los pigmentos que se podían extraer, en este caso, por ejemplo, de la granada. Y bueno, pues poder protegerlos para que nosotros en el proceso de extrusión que trabajamos para fundir el plástico a altas temperaturas, pues no se dañaran y poder conseguir, pues si queríamos un rosa, pues poder conseguir diferentes matices de rosa. Si queremos un amarillo, pues diferentes matices de amarillo sin que se viera perjudicado, ¿no?, de alguna manera. Y un poco en esa línea, pues es lo que trabajábamos arriba y probamos diferentes nanoarcillas. Y dependiendo del color que queríamos anclar y de la matriz que utilizábamos, y aquí además trabajábamos con las matrices de Nurel en particular, pues bueno, fuimos capaces de conseguir resultados bastante prometedores, ¿no?, interesantes. Y otro de los proyectos o líneas estratégicas en las que trabajamos dentro de propiedades estéticas, esto no está enmarcado dentro de ningún proyecto, sino que ha sido parte de la tesis que desarrollo y que espero que en un mes pues por fin ya me doctore, pues ha sido un poco la línea propia desde el proyecto Eurofa, que os he comentado en el 2013, que empezamos con los PHAs, fue el primer proyecto europeo en el que yo trabajé. Y yo desde el principio, bueno, pues tenía en la cabeza que estos materiales pues que huelen mal. O sea, son muy sostenibles, son biobasados, se biodegradan, además diría que es de lo mejor que hay ahora mismo en cuanto a biodegradación marina, en diferentes medios o entornos. Y bueno, pues tienen esa problemática. Entonces, pues de alguna manera queríamos en la empresa intentar pues desarrollar una formulación que mitigara un poquito estos olores. Y lo hicimos también en base a partir del uso de nanoarcillas. Aquí trabajábamos con diferentes nanoarcillas basadas en sepiolitas, basadas en montmorillonitas, que tienen pues diferentes estructuras y que de alguna manera pues hemos desarrollado un método para poder evaluar pues qué volátiles se quedan, digamos,
utilizar las nanoarcillas, modificar su superficie para que se anclen bien en la matriz y a la vez que hagan un poco ese efecto, ¿no?, de absorbedor de esos volátiles que son los que provocan el olor. Que en el caso particular del PHA, pues bueno, como al final son bacterias las que generan internamente el polímero, eso luego hay que extraerlo, y tienen, pues bueno, altos componentes de lípidos, digamos de alguna manera, esa membrana lipídica que hay que romper para luego purificar, pues son esos materiales los que luego, bueno, junto con los disolventes que se utilizan, pues se genera una serie de cetonas, de aldehídos, de alcoholes bueno, que al final pues dan un olor a rancio, que es lo que se obtiene, y con estos materiales pues lo que hemos intentado es disminuir esa percepción, ¿no?, o ese olor. Y yo creo que un poquito hasta aquí era lo que os quería contar de aplicaciones, por no extenderme mucho, porque luego aplicaciones, pues bueno, hay muchas y proyectos hay muchos, pero que puedan ser de interés. Y bueno, y recalcar que desde luego esto no es posible sin un fuerte apoyo, ¿no?, con otros socios, con otros expertos en la materia. Y bueno, que nosotros pues eso, estamos encantados de llevar estas líneas estratégicas adelante, de seguir colaborando, cooperando y de apoyar la nanotecnología, que es de lo que se trata, ¿no? Nosotros queremos nanotecnología y además intentar ser bueno, sostenibles, ¿no?, y apoyar esa economía circular, y donde se pueda ser más ecológico de alguna manera, pues intentar aportar nuestros productos allí. Y muchas gracias por darnos también, pues eso, la oportunidad de estar hoy aquí y compartirlo con vosotros. Y ya te dejo la palabra, Reyes, que si no yo me enrollo y no paro. Muchas gracias, Lidia. Muchas gracias por la presentación de algunos de vuestros productos y vuestras ideas, que desde luego son muy interesantes. Pues como antes, si tenéis alguna pregunta ahora de las cosas que nos ha presentado Lidia, si queréis podéis hacer una pregunta en el chat. Al principio alguien quería preguntar algo y no ha preguntado. Sí, porque si no, esto luego es un monólogo de nosotros, ¿no? No puede ser aquí. Queremos un monólogo aquí. De hecho, hay que interactuar. Hay que ir a interactuar, y ese ecosistema, en el ecosistema no viven solo 3 o 4 que hablan, sino que tienen que hablar entre ellos, porque si no el ecosistema no funciona. Yo tengo una pregunta. Adelante, Neus. ¿Cómo influencia el hecho de participar en tantos proyectos europeos en el número de productos que sacáis al mercado? O sea, ¿realmente hay un impacto grande en la relación entre proyectos europeos y aumento de catálogo de facturación? Sí, a ver, las líneas las tenemos separadas, ¿vale? O sea, tenemos, digamos, una serie de productos que pues, se producen, digamos, a diario, ¿vale? Que trabajamos. Con el volumen que podemos, nosotros sobre todo trabajamos para hacer master batches y para hacer inyección, ahí podemos tener más capacidad de volumen y eso lleva su línea, digamos, propia. Cuando hacemos desarrollos para otras tecnologías, según a qué volúmenes, normalmente licenciamos bastante formulaciones para que las exploten terceros que pueden dar servicio, porque a nosotros no nos daría para crecer de un día para otro, es inviable ahora mismo. Y con lo que sacamos de los proyectos europeos, por ahí de todo, porque al final trabajas a distintos, como decía, TRLs y algunos más prometedores que otros. Entonces, cuando bueno, vemos posibilidades de llegar a patentar algo o trabajar, aunque sea bueno, pues internamente, ¿no?, cierta formulación y luego poder licenciarla, tenemos el equipo de trabajo bastante dividido, y la verdad es que nos ha permitido llevar, digamos, las líneas separadas por un lado, y luego el cómo impactan estos proyectos en el portfolio de productos. Sobre todo nos ha permitido trabajar mucho en la tipología de las matrices. O sea, los PHAs, a lo mejor el PLA a lo mejor lo conocen más la gente ahora, el ácido poliláctico, pero sí que es verdad que el saber cómo mezclar, o sea, un PLA solo se procesa muy mal, y si luego encima quiere una funcionalidad concreta o un PHA solo, hay que saber en qué tecnologías lo puedes meter, cómo lo tienes que mezclar, en qué porcentajes. Entonces todo eso es aprendizaje que lo hemos ido sacando de los distintos proyectos europeos. Que luego alguna formulación concreta funciona, pues bueno, ya hacemos acuerdos contractuales con el consorcio para ver, pues eso, cómo poder nosotros explotarlo o sacar algún beneficio, pues alguna ventaja, ¿no?, para poder explotarlo durante unos años en exclusiva o en algún sector concreto, y poder nosotros avanzarlo en el TRL, ¿vale?, que es un poquito lo que llevamos.
Y la verdad es que, bueno, la estrategia no funciona mal, porque si no, pues bueno, tampoco estaríamos trabajando en tantos proyectos, que habéis visto muchos proyectos, no todos han ido en marcha a la vez, unos han empezado, otros van acabando, otros arrancan, pero todos se aprenden. Y yo creo que sobre todo en el tema de lo que nosotros hacemos, que al final, que es la formulación y aprender a manejar esos materiales, ese conocimiento, es básico. Si no, no te podrías aventurar. No aventurar o dedicar muchos recursos en poco periodo de tiempo para sacar un producto comercial. Y bueno, al final, pues eso lo tenemos bien separado de lo que es el día a día, digamos, y de lo que son las líneas estratégicas de las que queremos trabajar. Y bueno, al final aprendes y lo aplicas y realmente va bien. Bueno, pues parece que la gente se anima y tenemos preguntas aquí en el chat. Pues en primer lugar nos preguntan, ¿no?, por la experiencia en impresión 3D utilizando Granza que contiene nanopartículas. Hemos hablado mucho de las nanopartículas, la impresión 3D ahora es lo más, ¿no? Entonces, ¿cuál es vuestra experiencia en este campo? Pues la verdad es que he de decir que trabajando con los biomateriales, cuando se mete realmente poquita carga, ¿vale? Y además está utilizada muy concretamente para proteger, o sea, tiene una función muy concreta para que al final lo que tiene que mantenerse pues es el pigmento o es el olor, pero he de decir que mejora incluso el proceso de extrusión, o sea, nosotros teníamos bastante miedo en un principio a que diga, según cómo sean las boquillas, que son microextrusoras, lo que utilizan las impresoras 3D, pues a tener, digamos, obstrucciones de material o, bueno, un poco en esa línea, que nos pudiera pasar eso. Pero sin embargo, la verdad es que no nos ha dado ningún problema. Nos dan problemas las micropartículas, que no las nanopartículas. O sea, si tienes mucho aglomerado, pues puedes llegar a tener algún defecto en el hilo, en lo que es la impresión 3D de impresión por filamento fundido, que es la que un poco yo creo que tenemos en mente, ¿no? La de filamento y que voy fundiendo y capa a capa construyo, que luego tecnologías, pues bueno, hay otras. Pero en ese sentido, hemos trabajado, por ejemplo, en la cáscara de la almendra, que la micronizábamos. Y con la micronización, por muy buena que fuera, eso sí que, por ejemplo, daba problemas de obturización, ¿no? De que se nos bloqueara un poco la salida de la boquilla. Pero con las diferentes materiales nano, la verdad es que no hemos tenido ningún problema en ese sentido. Al revés, en este proyecto, por ejemplo, trabajamos mucho en el tema también de adherencia de capas. Y ahí, por ejemplo, fue parte de los desarrollos que vinieron de este proyecto, en algunas de las líneas estratégicas de intentar caracterizar y entender cómo se estaban, digamos, cuán pegadas, ¿no?, estaban esas capas de impresión 3D y si las nanos o los pigmentos que poníamos de alguna forma lo llegaban a dañar. Y bueno, pues ahí, por ejemplo, ha sido muy importante los temas de caracterización. Y ahí, pues, por ejemplo, ya en una línea propia, fuera de proyecto, pero para ampliar, digamos, el conocimiento, fue una de las líneas que pusimos encima de la mesa para el bono de la cátedra. Y ahí Silvia Irusta, por ejemplo, nos ayudó bastante a poder entender un poquito más. Y bueno, la experiencia buena, al final la experiencia buena. Sí, hay veces que lo desconocido y poner algo en marcha pensamos que no va a funcionar y nos puede dar una sorpresa, ¿no? Tenemos otra pregunta de Janet Mestre. Nos pregunta si estos aprendizajes han sido repetidos en otras partes del mundo, así como América y Asia. Un poco... Pues por nuestra parte sí que en Chile sí que hemos tenido alguna colaboración. Y bueno, pues colaborando con ellos sí que han replicado de alguna manera, pues para tener productos hacia su sector, ¿no? En Asia en particular nosotros no hemos todavía trabajado, pero en Chile sí. Y la verdad que la experiencia ha sido bastante positiva. Lo que pasa que, bueno, pues ahora mismo con el tema de la pandemia está un poco complicado el poder ir hacia allí, viajar y tener un poco más ese contacto, ¿no? Esa relación un poquito más estrecha para poder colaborar. Muy bien, pues muchas gracias por la participación, Lidia, y pasamos a nuestra tercera ponente. Bueno, esto es una ponente de mujeres, ya os habéis dado cuenta que pobre Miguel ha abierto ahí, pero no sé, ha salido así, no estaba planeado. Entonces, nuestra siguiente ponente es Leire Kibus. Leire es licenciada en Historia Contemporánea y también tiene un máster en Marketing y Dirección Comercial. Luego nos va a dar también otro punto de vista. En este
ámbito comercial y de marketing. Ella ha trabajado en diferentes empresas del sector químico, como British Petroleum, Quimidroga y ahora en Nurel, desde 2007. Y como sabéis, es una empresa del Grupo Sanca. En el Grupo Sanca, y un ejemplo de ello es la propia cátedra de nanotecnología y otra cátedra más que hay en la Universidad de Zaragoza, siempre se ha apostado porque hay una reinversión de sus fondos después en la investigación y en la innovación, y es una de las bases que lo mueve. Y para muchos de sus negocios, pues minería, energías renovables, son múltiples, ¿no? Nos va a traer 3 ejemplos de Leire, pero son muchos los sectores en los que se trabaja, y siempre se pone un punto de vista de la innovación a estos sectores para poder crecer, ¿no? Como decía Luz al principio, el ecosistema pues, está buscando esa innovación también, que es la manera de sobrevivir las empresas, esa manera de seguir y seguir creciendo, ¿no? Entonces, Leire, cuando quieras, por favor. Bueno, primero dar las gracias a Ecosistema Más Empresa por invitarme, y a la Cátedra Sanca, con la que colaboramos muchas veces. Pero una vez más es un placer estar con vosotros. Yo voy a presentar, si me deja el sistema, quería presentaros varios casos de éxito que tenemos en el Grupo Sanca, de tecnologías que hemos desarrollado nosotros con nanotecnología. Es más, trabajamos con nanotecnología en muchos productos. Miguel ha nombrado el nanotitanio, los nanotubos de carbono. Aplicamos tecnología en nano en muchísimos productos, pero me voy a centrar únicamente en aquellas tecnologías que hemos desarrollado nosotros propiamente, ¿vale? Si me deja, lo voy a intentar. A ver. Aquí. Y ahí, ahora pongo a ver si se pone, o le doy al librito también, como ha hecho. Ahora. Perfecto. Perfecto. No me voy a enrollar mucho. Reyes ya ha comentado. Yo trabajo en Nurel, pero bueno, trabajo para Nurel y para Brilén, que es otra empresa también del Grupo Samca. Pero voy a hablar también de otro desarrollo que es de otra empresa del grupo. El Grupo Samca es una empresa familiar de capital privado, 100%, que se fundó en 1967. Es una gran empresa que engloba a 3.500 personas, básicamente en España, aunque también tenemos presencia global en otros países europeos y en Sudamérica. Tenemos una facturación anual en torno a los 850 millones de euros. Y Sanca está presente en 9 sectores. Como Reyes ya ha nombrado, estamos presentes en la minería, en las energías renovables, en las fibras sintéticas, polímeros, industria cerámica, agroalimentaria, agroquímica, infraestructura logística y patrimonio y promoción y patrimonio inmobiliario. Pero también, como ha comentado Reyes, una de las prioridades del grupo es impulsar constantemente la investigación y el desarrollo en el grupo. Y esto se hace de forma centralizada. Hay un departamento de I+D con una dirección única que es el que dirige los proyectos estratégicos del grupo en I+D. Y de esta manera conseguimos distintas sinergias entre distintas industrias en las que estamos presentes. Voy a centrarme únicamente en el proyecto que llamamos Proyecto de Investigación Nanotech, que es un proyecto que se inició en el año 2002, hace muchísimo tiempo, cuando nadie hablaba de nanotecnología. En Sanca iniciamos un proyecto transversal y multidisciplinar de investigación aplicada y de investigación básica, ¿vale? En nanotecnología, sobre todo dirigida a sectores como la cerámica, los polímeros y los textiles, los polímeros plásticos y los textiles. Y nos apoyamos constantemente con numerosos centros tecnológicos, como puede ser el INMA o distintas universidades, tanto nacionales como internacionales. Voy a presentar 4 productos que son productos de éxito.
Para nosotros un producto de éxito no es un producto con el que vendamos grandes volúmenes. La nanotecnología es cara y no esperamos vender cientos de miles de toneladas de ninguno de estos productos, pero son productos de un alto margen que nos permiten aumentar el beneficio de esta empresa, de cada una de las empresas. Ahora os explicaremos el caso, por ejemplo, de la tecnología Novarel, que Miguel ha comentado un poquito por encima. En un año tan chungo como el año pasado, nos ha permitido, durante los peores meses de la pandemia, donde el volumen de ventas era muy bajo, tener un margen de facturación muchísimo más alto que cualquier otro año. Hemos tenido meses de pandemia en donde se vendía poco, pero acabamos facturando prácticamente igual que unos meses buenos. Y esto es fundamental. Es fundamental para equilibrar el mix de productos en cada una de las empresas. Os voy a explicar un poquito estos 4 casos de éxito. Uno de ellos son los nanopigmentos que desarrolló una empresa del grupo que se llama Color Esmalt, que se dedican a fabricar pigmentos y esmaltes, sobre todo para la cerámica, para el sector cerámico, cuyo cliente principal es otra empresa del grupo que es Gres Aragón, ¿vale? Actualmente es de tendencia en el sector cerámico los grandes formatos. Seguro que lo habéis visto en vuestras casas, si os acabáis de comprar un piso o en centros comerciales. Se utilizan cerámicas a muy grande formato y imitando materiales naturales, como puede ser la piedra, el mármol. Estas cerámicas van impresas pues con impresoras parecidas a las que tenemos, impresoras láser, como las que tenemos en las oficinas. Pero para poder utilizar esos pigmentos para la cerámica, esos pigmentos tienen que estar en un tamaño, como ha explicado Miguel antes, nano. Y hay colores que son muy difíciles de obtener, como el color magenta, y también tintas metalizadas para tener esos efectos especiales que requieren, sobre todo en mercados asiáticos, etcétera, que son muy de brilli, pues hace falta estos pigmentos especiales. Y a tamaño nano, los pigmentos tradicionales no se comportan igual. Es por ello que Color Esmalt ha desarrollado, gracias a la nanotecnología, nanopigmentos de plata para el color magenta y nanopigmentos de hierro para tintas metálicas. Esto nos ha permitido pues, entrar en sectores donde no estábamos antes, ¿vale? También va un poco de la mano con grandes inversiones que ha desarrollado Gres Aragón en la fabricación de cerámica de gran formato, que requiere la impresión de tintas. Otro de los proyectos de éxito está desarrollado en Nurel, en la división de plásticos de ingeniería, y hemos incorporado nanopartículas a la matriz del polímero para conseguir, son nanopartículas de origen cerámico, para conseguir materiales con unas altas propiedades mecánicas, pero con un peso reducido. Ofrecemos plásticos un 20% más resistentes y un 25% más ligeros. ¿Y para qué se utilizan? Pues para inyección de plástico, para industria, por ejemplo, me parece que lo ha comentado antes Lidia, para el coche eléctrico, que requiere materiales más ligeros, ya que los motores no son tan potentes. Es una tendencia hoy en día en el mundo del plástico y sobre todo de la automoción, de la reducción de peso y la sustitución de metales por plásticos ligeros. Es un material que actualmente estamos en varios proyectos en automoción, varias marcas punteras, y tenemos muchísimas esperanzas en este tipo de productos que se están requiriendo cada vez más. Otro de los casos de éxito es un proyecto llamado Active Packaging, que nos permite alargar la vida de los alimentos, sobre todo para la industria cárnica. Gracias a la incorporación de materiales de cápsulas, microcápsulas
diseñadas con nanotecnología. Incorporamos unos principios activos antioxidantes, antimicrobianos y antifúngicos que permiten que en el film de las bandejas de carne que nos encontramos en el supermercado se depositen estos principios activos que hacen que la carne no se oxide y dure durante más tiempo. Esto supone un ahorro de costes, se eliminan muchísimos menos alimentos y hay menos gasto también en el transporte de esos alimentos, etcétera, con lo cual acabamos reduciendo la huella de carbono gracias a la incorporación de la nanotecnología en lo que es las capas de film que cierran este tipo de envases. Vemos un poquito todo lo que es la parte verde y azul, son las distintas capas de film que tiene una capa de un envase de carne, por ejemplo, de carne o de embutido. Trabajamos, por ejemplo, con el pozo para este tipo de alimentos, para este tipo de envases, perdona, de alimentos, y lo que hace es, cuando está en contacto con el alimento, evita que este alimento se oxide. El último proyecto caso de éxito que voy a presentar es la tecnología Novarel, que utiliza microcápsulas diseñadas con nanotecnología. Son microcápsulas con nanoporos que contienen principios activos que se incorporan dentro de las fibras de nylon para proporcionar beneficios cosméticos a la piel. Nosotros dentro del grupo tenemos empresas que se dedican también a la cerámica y a la producción de materiales cerámicos. Diseñamos las cápsulas, los poros de la cápsula, seleccionamos una receta de principios activos como si fuera cualquier receta cosmética. Esas cápsulas ya con los principios activos encapsulados los incorporamos dentro de la matriz del polímero, en este caso únicamente utilizamos poliamida. Y hilamos aquí en Nurel, en la división de fibras sintéticas de Nurel, hilos de poliamida que luego serán tejidos en tejidos de alta tecnología también, sobre todo para la industria del deporte, la lencería, el baño, etc. Hemos desarrollado una amplia gama de productos y actualmente vendemos unas 500 toneladas al año de este producto en todo el mundo. Nuestro principal mercado hoy en día es el mercado asiático. Diversas aplicaciones, cada vez es una tecnología muy versátil, es una plataforma, le decimos una plataforma cosmética que nos permite añadir distintos principios activos, no de forma ilimitada, porque la tecnología tiene su limitación, pero tenemos un portfolio de cosmetotextiles inigualable en el mundo hoy en día. Y tenemos 2 patentes que nos cubren esta tecnología a nivel mundial. Muy bien, muchas gracias, Leire. Bueno, ya habéis visto que son muchos los desarrollos, nos ha contado alguno de ellos, Leire, que se están haciendo en Nurel y en el grupo Sanca. Pues como hemos dicho antes, si tenéis alguna pregunta sobre lo que nos ha presentado Leire o sobre las 3 presentaciones en general. Pues si no se anima nadie, yo sí te tengo una. Muchas gracias, Leire, por la presentación. Se me pasaba por la cabeza, ¿tenéis algún límite de nanos que podéis incluir en esas ropas? O sea, máximo Sí. no puede sobrepasar X en, no sé, en medias Sí. o en camisetas. A ver, hay 2 limitaciones. Una, que es incorporar la cantidad suficiente de principios activos para aportar ese beneficio a la piel, que tiene que ser suficiente. Y tampoco podemos pasarnos porque acabaríamos rompiendo el hilo. Estamos hablando de que son microfilamentos y no podemos cargarlo demasiado. Entonces, hay principios activos que necesitan una dosificación muy alta que no podemos incorporar, evidentemente. Hay una limitación.
pero bueno, estamos trabajando en ello. También estamos trabajando en desarrollar cápsulas que admiten más cantidad de principios activos, que se dosifican de una manera más dosificada a lo largo del tiempo. Estamos trabajando constantemente en eso. Llevamos 12 años con esta tecnología y ha evolucionado muchísimo. Ahora nos permite incorporar muchos más principios activos de lo que habíamos iniciado. Iniciamos con el aloe vera únicamente porque era también desde el punto, cuando hemos iniciado esta tecnología en el mundo textil era impensable que un tejido proporcionara cualquier beneficio. Entonces ya nos costaba muchísimo explicar la tecnología al mercado como para empezar a meter ingredientes extraños. Entonces elegimos el aloe vera porque era muy básico y además era más sencillo de incorporar. Pero ahora mismo incorporamos muchísimas cosas. Poco a poco vamos evolucionando. Y nos permitimos también hacer recetas que necesitan dosificación distinta a lo largo del tiempo. Hay principios activos que en una receta cosmética se tienen que liberar muy al principio del tratamiento y otros que se tienen que ir liberando durante toda la vida de la prenda. Muy bien. Gracias. Bueno, tenemos por aquí el chat que se anima. La primera pregunta que hay, entre cosmética y la medicina, si hay aplicaciones y cómo se ve la posibilidad de aplicarla al nano, tal como se plantea a tratamientos médicos. Bueno, yo puedo contestar, realmente nanotecnología y biomedicina son cosas que van súper unidas. Tratamientos para el cáncer, el conseguir poner los principios activos de la misma manera que Leire estaba hablando, esa liberación controlada, el poner los principios activos y liberarlos en el lugar en vez de los tratamientos agresivos que existen en la actualidad para el cáncer, es algo que existe ya en el mercado y se está tratando y en general en medicina hay muchísimas aplicaciones. Bueno, las propias vacunas de COVID de que estamos hablando se encuentran encapsulados, los ARNs que después van a entrar en nuestras células se encuentran encapsulados para que lleguen hasta nuestras células, para que después nosotros desarrollemos los anticuerpos. Es un campo súper amplio en el que yo no participo, pero en el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón hay varios grupos que están trabajando en este sentido en el área de nanomedicina, que es muy importante. Pensaba que llevaban chips las vacunas. Sí, bueno, sí, luego está ¿no? Esos chips que nos van a meter para controlarnos, ¿eh? Neus, ¿qué piensas? Nanochips, que Neus ahora lo tienes que desarrollar. Los nanochips. ¿Has visto? ¿Has visto? Yo creo. Eso es con papel, ¿eh? Eso sí. Con papel. Correcto. Bueno, por otra parte, pues tenemos a Nacho Mercado de Mondo, una empresa aragonesa, como todos conocemos, ¿no? Su pregunta es relacionada a si existe algún tipo de nanopartícula térmica para implementar en la inyección de plástico y propone, ¿no?, imaginar, esta es la idea además, hay que imaginarse las cosas para que luego ocurran, y propone imaginar calcetar o refrigerar un asiento en un estadio o pabellón deportivo. ¿Cuántos hemos pasado frío viendo el fútbol o hemos pasado demasiado calor? Limitando además la huella de carbono. No sé si igual Lidia, por el tema de plásticos. Es difícil, o sea, si existe para inyección, seguro que sí, si por inyección se puede hacer prácticamente todo, pero que pueda tener esa capacidad de calefactar o refrigerar, bueno, pues no sé, con los plásticos ya de por sí son aislantes y no sé, desconozco realmente si existe algún tipo de partícula que igual, no sé, te muevas un poco en el asiento, absorba un poco de energía y luego la vaya liberando de alguna manera, ¿no? Ahora mismo la verdad es que es una pregunta interesante para reflexionar, pero así a priori no conozco yo ninguna. No sé si Leire o Neus o Reyes. Nosotros hemos probado varias cosas, que, sobre todo para el textil, la poliamida, al contrario del poliéster, es más fría, que para algunas aplicaciones es más ventajosa. Para el deporte, por ejemplo, ponerte un nylon es mucho más agradable que ponerte un poliéster que da más sensación de calor. Y entonces hay veces que nos han pedido aumentar la temperatura del nylon. Y hemos probado varias cosas
pero no es difícil, técnicamente sí que se puede aumentar la temperatura, pero en porcentaje es mucho, ¿vale? Pero realmente no se percibe, no se percibe en el cuerpo. El cuerpo humano no acaba de percibir ese aumento de un gradito. Ese grado no sirve de nada. Entonces, no sé al nivel de plástico no lo hemos probado. Igual puede ser una idea. Es más difícil en textil que en plástico. En plástico tienes muchísima más masa. Yo ahí, más que una partícula en concreto, que así que se me ocurra, sí que es verdad que que igual también se puede utilizar, claro, una nanotecnología, al final superficies nanoestructuradas, ¿no? Que dan lo que llaman que el cold touch o esa sensación de frío, pues un poco jugar con las superficies, sí. Meter una partícula como tal, desconozco, pero bueno. Interesante la pregunta, desde luego, para pensarlo y a ver si somos capaces de dar entre todos con una solución. Es una buena idea. Bueno, es una buena idea de proyecto. También todo se puede pensar y luego pensar que vuestras ideas pueden ir también a los bonos nanotecnológicos. Luego tenemos también otra pregunta de Elena, que nos da las gracias a todos los ponentes. Os da las gracias, vamos. Y nos pregunta sobre los procesos de reciclaje actuales. ¿Serían válidos para tratar los productos con nanopartículas que habéis presentado? Es una pregunta realmente muy buena y en el tema este de reciclaje, tanto Neus como Lidia os lo planteáis. ¿Podéis contestar o cualquiera de las dos? ¿Tenéis? Sí, de la parte de reciclaje, a ver, aquí como trabajamos con diferentes materiales, algunos en concreto sí que los vemos para el reciclaje. Por ejemplo, cuando hemos hablado del adhesivo, que era termorreversible y que precisamente ayudaba a separar las capas, eso va como trabajamos con una empresa de Valencia que tiene ya un proceso de destintado de packaging, ¿vale? O sea, ellos ya, pues el packaging de alimentación que se recoge, son capaces de quitarles los colores. Y hacen como un granulado, digamos, de material para reciclar, ¿no? Y poder volver a reutilizar. Entonces, estamos trabajando con ellos para que sean capaces de meter un módulo, digamos, extra que por aplicando ese calor y esas condiciones específicas del proceso, al separar el adhesivo y separar las capas, se pueda limpiar el adhesivo, digamos, recogerlo. Al recogerlo, recogeríamos pues, bueno, las nanos, ¿no? Y las partículas que pueda haber en el adhesivo para intentar recuperarlas, porque además tienen un valor. O sea, al final también son productos bueno, más caros que si se pueden reutilizar, pues desde luego esa circularidad ayuda, ¿no? Y luego pues eso, reciclar los materiales con flujos separados. Eso sí, y luego algunos de los materiales, por ejemplo, los que van hacia automoción, pues lo mismo, los materiales que van hacia automoción ya son flujos muy cerrados de reciclado, o sea, que ya tienen como muy solucionado, no hay escapes, digamos, ¿no? A vertederos, a mar, ¿no? Está todo como muy controlado. Yo creo que hay más problemas en ese sentido en el tema, pues, por ejemplo, del packaging. Y bueno, pues al final hay que intentar, yo entiendo que cuanto más podamos en economía circular reutilizarlo en la cadena, pues al final estás perdiendo menos valor y estás aportando, ¿no? Y recuperando esa funcionalidad. Y un poco esa es no sé, la respuesta que os puedo dar en cuanto a lo que conozco y a nuestros materiales. Al final hay que buscar también la manera de reciclar que es posible, ¿no? Que es posible, y hay que ver realmente qué huella deja el material, ¿no? Porque hay veces que algunos de estos materiales realmente se encuentran en la naturaleza, están presentes, han estado presentes y seguirán presentes, porque estamos hablando de carbón y el carbón está ahí, no en forma de nanopartícula, pero siempre ha estado en dióxido de titanio, dióxido de silicio, están en forma de aerosoles y se encuentran en la naturaleza. Entonces, hay distintas nanopartículas que tenemos que pensar cómo poderlas reciclar o cómo poderlas separar de los materiales. Hay otra pregunta, es una pregunta muy técnica de un estudiante de doctorado que se pregunta sobre, esto, quiere pensar en, ¿realmente esto se puede escalar? Tenemos aquí inquietud, ¿esto es real? Se la pregunta a Leire y dice, pues Susana... Me lo pregunta a mí como si ya la estoy leyendo. ¿Estás viendo, pregunta.
Es una pregunta un poco técnica. Dice que utiliza ácido cloroáurico para hacer sus nanopartículas. Dice, ¿de verdad esto se puede escalar? O sea, le parece como imposible que a partir que comprando, también piensas, yo creo que en el reactivo que compras en Sigma Aldrich, que compras solo 1 gramo que te cuesta, dices, esto es imposible, ¿no? Pero yo creo que sí que es posible. Al final, Leire habla. Uy, Hola Reyes, se ha quedado congelada, ¿verdad? No soy yo. no Sí, se está queda congelada. Mm. Sí. Uy, ya ha vuelto. Ya ha vuelto. Ya, Bueno, ya, Ya ya. regreso. Sí, lo que os decía, ¿no? Es muy pequeña la cantidad que se tiene que poner y yo creo que un punto muy importante es el que ha apuntado Leire, que la estrategia de mercado no es para producir millones de toneladas, sino el margen. Un poco nos puedes aclarar, Leire. Sí, no, desde luego. O sea, en todos nosotros aquí en Nurel, eh, obviamente tenemos que trabajar la cantidad, las máquinas que tenemos tienen que estar constantemente funcionando, pero también el margen. Y esto nos permite realmente poder incluso abaratar el precio de productos más básicos, con lo cual poder vender más y tener márgenes más elevados en productos muy especiales, exclusivos, como el caso de los textiles con cosméticos, que no tiene nadie más. Entonces, no se discuten precios. Esto es un lujazo. Yo la verdad es que me ocupo de vender esto a nivel mundial y, bueno, sí, hay pequeñas discusiones de precio, pero el precio es el que es. Si no les interesa, pues es que igual no están preparados para utilizar nuestra tecnología. Y ya está. Y llevamos vendiendo desde hace 11 años, los últimos 6, 7 años con un gran éxito. Y sí, se puede escalar. No, no, incluso, a ver, ojalá pudiéramos fabricar el 100% de nuestra planta con esta gama de productos, pero con que sea un 10% o un 8% es más que suficiente para nosotros. Muy bien, gracias. Tenemos una pregunta relacionada, pues bueno, ¿cómo de implicadas estáis como empresas en aspectos relacionados con la normativa y regulación medioambiental por uso de nanomateriales en vuestros desarrollos comerciales? Normativa REACH, que bueno, yo creo que REACH en realidad no aplica, pero contarnos como empresas, cómo estáis en este aspecto de la normativa, que también es un aspecto no muy regulado en el caso de los nanomateriales y que por eso es el problema actual, ¿no? Al final los productos, cada producto tiene que pasar unos test de migración y eso lo podréis decir vosotros mucho mejor, unos test de migración que si no pasan esos test y se asegura que es un producto seguro no puede ir adelante, pero no hay una regulación general porque no es un único producto químico, una molécula química, sino que cada nanopartícula puede tener distinta composición, distinta forma, distintas propiedades y es muy difícil esa regulación. Entonces, por supuesto, desde el punto de vista medioambiental hay que, ya hemos dicho, el reciclaje y desde el punto de vista de la seguridad, todos los productos que se producen deben ser seguros, ¿no? Aportar como empresas lo que veáis. Sin duda, sí, sí, sin duda. En el caso, por ejemplo, del packaging, ¿no? Que a lo mejor puede dar un poco más de miedo, nosotros nunca hemos puesto en contacto directo, digamos, las nanos con lo que es el alimento. Siempre se basa, pues al final es un coating que está en la parte exterior o va en una entrecapa, cuando es aplicaciones de esa tipología. Pues precisamente para bueno, pues evitar o de alguna forma solventar un poco ese miedo que hemos dicho que poco a poco se va superando, ¿no? Pero que está ahí y es normal a lo desconocido, ¿no? Y hasta que haya esa regulación, pues estamos todos también un poco expectantes, ¿no? Casi ojalá, diría que salga adelante y nos marquen un poco también algunas pautas, porque yo creo que ayudaría sobre todo a la gente, ¿no? A confiar más y a entender mejor el producto y a utilizar más nanotecnología al final. Pero bueno, al final sí, son productos muy
muy concretos y como bien dices, se hacen un montón de estudios cada vez que va a salir algo, pues si tiene que estar en, bueno, en nuestro caso, pues algún tema de contacto con piel, los temas de alimentación de migraciones, por supuesto. Al final, pues bueno, tienes la normativa que tienes que aplicar para cualquier material nuevo, la tiene que pasar toda. Entonces, pues bueno, es la que se aplica. Sí. A ver, en nuestro caso, por ejemplo, en la tecnología, tanto los encapsulados son talla micro, no son nano, porque es nano es un poro no migra a ninguna parte. Pero sí que es cierto que aunque cada vez se utiliza más la palabra nanotecnología y la gente parece que se va acostumbrando, a nosotros sobre todo nos pasa en algunos países en concreto, como en Alemania, en la parte textil, que en cuanto nombras nanotecnología, no lo quieren. No quieren nada que esté basado en nanotecnología. Porque piensan que migra, que entra en la piel, aunque digas, no, nosotros utilizamos talla micro, la nanotecnología que utilizamos realmente no son nanopartículas, pero hay un miedo en algunos países en concretos a las nanopartículas que te puedan entrar en la piel, que aunque presentaras todos los certificados del mundo, no te van a creer. Entonces, como nosotros, por ejemplo, en este caso de estas dos tecnologías, no utilizamos nanomateriales como tal, no hablamos de nanotecnología de cara al público final, porque no lo entienden, todavía no se entiende. Ahora igual, a partir de lo que comentaba Reyes, ¿no? De que cada vez más se habla de nanotecnología con las vacunas, etcétera, igual la gente, el consumidor final pierde un poquito el miedo y podemos explicar más que cómo utilizamos la nanotecnología en nuestros productos. Pero en muchos casos, a no ser que sea nosotros en comunicación, a no ser que sea a compradores de un alto nivel técnico, no solemos comunicar que utilizamos nanotecnología. Sí, puede ser un poco difícil, ¿no? Bueno, nos estamos aquí yendo de hora teóricamente. Bueno, decir una cosa en cuanto al contacto de la piel, donde más desarrollos nanotecnológicos hay es en la cosmética. Y allí, curiosamente, nadie pide pruebas. Yo me pongo cara todo lo que quieras. No es mi caso, pero suele ser, somos las mujeres, las clientes, que no nos preocupa mucho. Y ahí sí que es contacto directo con la piel. Sí, pero cuando vas desde otra industria que es diferente, no sé por qué, nos piden más certificados que a cualquier cosmético normal. Correcto. Tú coges el bote de producto que ha presentado antes Miguel e incluso pone nanotech y nadie dice nada, pero pones un tejido nanotech y la gente dice, nanotecnología, no. Entonces, bueno, pues al final hablamos de beneficios, hablamos de resultados y no hablamos de tecnología en muchos casos. Menos en este tipo de foros que... Sí. Queda grabado. Tampoco la labor que tenemos, ¿no?, en la Cátedra Sanca, que como os decía, pues tenemos también una labor de divulgación también al público general para que se entienda, ¿no?, lo que es peligroso o lo que no es peligroso. Y también pues esta labor de transferencia tecnológica que también nos gusta hacer. Os recuerdo que para los bonos nanotecnológicos, si estáis interesados, podéis enviar un correo a catedrasancanano@unizar.es. Ahí está el correo electrónico que os ha puesto Marta, con cualquier cosa que tengáis. Le he dicho a Nacho que pensaremos lo de los asientos enfriados y calentados. Sí. Y por aquí nos apuntan que los cosméticos tienen que asegurar que no superan la barrera de la epidermis, si no serían cosméticos y entrarían en la FDA. Eso es cierto. Pero si un cosmético que haces así aseguras que no pasa, imagínate algo que está encapsulado en la ropa que estás llevando y que simplemente la tienes encima, es que no va a entrar. Es verdad que esto se ha pasado tanto a nivel de batería, en cuanto hemos hecho con pruebas con clientes que evaluaban si la batería podía ir en el test. Uy, batería en contacto con el fluido, entonces mis anticuerpos vivirán, no vivirán, se van. Bueno, un follón de regulación horroroso. Vamos a vender baterías para mascarillas cosméticas. Perfecto. O sea, en ningún momento pensaban, vamos a freírle la cara al cliente. Da igual, o sea, pon.
Y bueno, dices, pero a ver, cuidado, vamos a ver, ¿no? Luego ellos dijeron, vamos a hacer nuestros test, nosotros nosotros asumimos el producto y ya hacemos, pero con una despreocupación total, ¿no? Porque la regulación realmente es súper laxa, ¿no? Entonces, Sí. según a qué sector vas, a veces es excesivo. Sí, depende. Nosotros también vendemos tejidos para mascarillas en Corea, que debe ser un mercado enorme, sí, y tampoco nadie pregunta nada. Pero si lo hicieras el mismo producto en Alemania, pues, sí, no sé por qué. Y luego hay productos y aplicaciones que no son correctas, que entran en la prensa, etcétera, pues como estaban hablando del nanografeno en las mascarillas, etcétera, etcétera, crean una polémica y la gente se queda con eso. Y tiene ese recuerdo como el nano es malo, el grafeno es malo. Y luego es difícil de acabar con eso, con esas Mala prensa. los infundados, ¿no? Es difícil. Pero bueno. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ya son las 7:15, hemos pasado ya un poco. Gracias a todos los participantes. Agradezco enormemente a las presentadoras de la mesa redonda y a Miguel por introducirnos en la nanociencia. La verdad es que habéis tenido unas charlas, unas ponencias muy interesantes y como tenéis ahí también puesto, este webinario será publicado en el canal y lo subiremos a la Cátedra Sanca y bueno, para cualquier cosa podéis contactar con nosotros. Muchas gracias a todos y que tengáis una muy buena tarde.